que te hacía la pregunta porque creo que muchas personas no se mantienen en el deporte y esto pasa mucho por situaciones externas. ¿A qué me refiero? O sea, que su motivación no es alcanzar un tiempo porque me motiva, sino es alcanzo un tiempo porque eso me da la validación externa, porque haber corrido una maratón en Miami, haber hecho menos de 1:30, me da mayor aceptación por parte de la sociedad, ¿me entiendes? Entonces, te hacía la pregunta porque es difícil. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mentorea Podcast. Este es el episodio número 141 y lo he decidido titular De la pista a la profesión, lecciones de running para el crecimiento laboral. De hecho, acá tengo a mi invitado súper especial, Javi Kanashiro. Cuando le escribí a Javi, le decía, oye Javi, cuéntame sobre tus hobbies, sobre tus palabras que te escribirían. Me daba risa porque Javi me decía, Doménica, pero, o sea, ¿tengo que ser súper puntual o puedo como compartir un poco más? Y nunca le respondí y después de como, no sé, una semana me responde, hobbies, 1, 2, 3, palabras, 1, 2, 3. Entonces decía, perfecto, así se queda. Pero bueno, vamos a escribir un poco a Javi para las personas que no lo conocen. Javi es, bueno, cofundador de Amateur Café, que de hecho es el lugar donde estamos grabando este podcast. Y estoy comiendo un delicioso protein shake, así que gracias por eso. Bueno, entre los hobbies que Javi describe que le gustan, pues está el running, definitivamente, tanto trail como road running. Me gustó mucho las 3 palabras que utilizaste para describirte, ¿no? Que fueron el entusiasmo, la perseverancia y la creatividad. Ya nos contarás un poquito más de eso más adelante en el podcast. Y dentro de las cosas pues, que has estudiado, hablas de muchas cosas más allá de la universidad, el tema de los cursos en relación a los temas de negociación. Bueno, ¿dónde vives? Definitivamente donde estamos grabando pues, este podcast aquí en Miraflores. Y actualmente, además de ser runner, un super runner, te dedicas a la comercialización de energía a empresas, ¿no? Entonces también vamos a hablar mucho acerca de las lecciones que te trae la parte profesional, porque creemos, y de hecho, bueno, yo también contaré algunas anécdotas, creemos que el deporte es como aislado de la parte profesional. Sin embargo, yo creo que ahora que he emprendido, muchas de las lecciones que saqué de la parte profesional las llevo al deporte y viceversa también, ¿no? Entonces, bueno, en este episodio buscamos explorar mucho el aprendizaje detrás del running y cómo el running finalmente se ve, queramos o no, directa e indirectamente, aplicado al crecimiento laboral y también cómo, de cierta forma, tengo muchas preguntas que nos hicieron al Forms en relación al balance de vida, ¿no? Que personalmente creo que no existe un balance como tal, es como este vaivén de que vas encontrando poco a poco el balance. Pero bueno, bienvenido a Mentorea Podcast, Javi. Gracias. No, gracias por toda la introducción. De hecho, sí, cuando me dijiste que me escriba, creo que prefería ser puntual para ya luego poder explayarme un poco más aquí. Y de hecho, bueno, cuando hemos conversado antes sobre cómo enfocarlo y me mandaste algunas preguntas y me he dedicado a responderlas para tener un poco más claro. Segura. Para tener un poco más claro hacia dónde iba este podcast, porque si bien vamos a hablar de running, creo, no es puramente sobre de qué, o sea, digamos, de qué trata el running, sino de qué trata el running o cómo impacta en la vida laboral. Correcto. Y también en la vida personal. Exacto. Y también creo que muchas preguntas en relación a lo que nos han hecho es como cómo manejas una lesión, la frustración, y creo que todo es como un complemento, ¿no? Total. Tanto la vida profesional se lleva a lo deportivo y viceversa también, pero bueno, vamos a profundizar un poco en eso. Me gustaría iniciar con una pregunta bastante básica, pero probablemente también algo profunda, y es, ¿cómo inicias en el running como tal? ¿Es desde chico? ¿Lo comienzas desde ya grande? Porque muchas personas, incluso en las preguntas, dicen, Javi ha hecho deporte toda su vida, por eso es tan bueno, ¿no? ¿Cómo comienza alguien desde 0 a los 40 años? Entonces yo creo que la gente está muy como curiosa en conocer cómo es que inicias en el running, ¿no? Entonces cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, a ver, mi background deportivo no es el running definitivamente. Desde niño he nadado, eso sí. No a un nivel demasiado competitivo, o sea, compitiendo en el colegio y demás. Pero luego, después de salir del colegio, he dejado de hacer deporte por lo menos desde los 17 años hasta los 20... ¿Qué habrá sido? ¿26 años? Ok. Nah, cero. O sea, ni de ir al gym, así. No, ni de pichanga, o sea, nada. Pero eso queda sedentario total. Sí, y bueno, después un poco, o sea, tipo, empecé a correr tabla, pero no lo hacía, digamos que entrenado para correr tabla, no, sino era más como hobby, diversión y demás, ¿no?
y comencé a correr en el 2018. Bueno, sí, inicios del 18. ¿Por qué? Porque me metí a ser funcional por salud, básicamente. Bajar de peso como que era el objetivo principal en ese momento. Y en el interín, pues me fui sintiendo mejor. Fui performando un poco más en el funcional, no corría nada, pero el grupo donde me metí se quería preparar por una media maratón. Y literal lo único que yo corría era la vuelta de la manzana que te hacen hacer para el calentamiento del funcional, ¿no? No sé, 400, no sé, lo que fuese, un par de vueltas. Y bueno, por presión, en verdad, porque yo igual no quería correr la media maratón, pero bueno, suficiente presión entre, no sé, 20 personas, dijeron no, ya, y me hicieron escribirme ahí, ¿no? O sea, antes de salir de la clase estaba inscrito. Bueno. Era para la media maratón de Lima del 2018. Ok. Que era un mayo, ¿no? Ajá. Igualito. Y ya está. Y bueno, y en el interín, pues entrenando con ellos, porque salía a correr con ellos, no había un plan de entrenamiento ni nada por el estilo. Fuimos a Pachacamac a hacer trail. Y el trail me gustó muchísimo más que lo que hacíamos en la pista que salíamos a correr en el malecón. Entonces me metí al Endurance Challenge que era en marzo, antes de la media, a 21K igual. No sé por qué, pero bueno. Corrí el 21K y bien, o sea, sufrí evidentemente como cualquiera, me pasaban los señores en la subida, ¿no? Pero cuando llegué a la meta, ahí me enteré que había gente que hacía 50 y 80K. Y yo creo que ahí fue el clic, ¿no? O sea, me quedé esperando que lleguen los que corrían 50 y 80K. Wow. Sí, o sea, no lo podía creer, ¿no? Claro. O sea, yo de lo que había hecho ese día a gente que hacía 50, 80 kilómetros, pues una locura. Así que me quedé esperándolos, llegaron, no conocía a nadie del running, no tenía ni un solo amigo del mundo del running porque los chicos con los que empecé a correr tampoco conocían a nadie, o sea, ellos querían correr, ¿no? Y así es como comenzó todo, y de ahí corrí la media maratón de Lima, incluso hasta me lesioné en el interín en el que... Porque seguro la metiste a una... Evidentemente. 1:30 en... No, de hecho no, eso siempre me preguntan. Claro. Te así como 1:30 y no, debuté con 2:05. Ok, escuchen por favor, a 2:05. Sí, 2:05. Y ya la evolución vino después de eso. Conseguí un entrenador. Claro. Entrené un año para meterme al 50K del Endurance Challenge del siguiente año. Y ese entrenamiento de un año, porque me preparé un año para el 50K, cambió todo. Porque ahí sí empecé a mejorar un montón, bajé un montón mis tiempos. Y evidentemente corrí el 50K, corrí creo que 2 horas más rápido que lo que me había proyectado mi entrenador. Entonces, evidentemente, algo de talento había en el interín. Me encanta. Mientras... Antes de eso yo sentía que cero, ¿no? Ajá. Me sentía lentísimo y sentía que aguantaba así, pero me sentía muy lento, veía gente que corría muchísimo más rápido que yo. Pero creo que ahí es el clic, ¿no? En el trail es el clic realmente con el running, no en la pista. O sea, de hecho yo no quería correr nada en pista. ¿Y ahora te dedicas a o dirías 50-50 o más? No, ahora me dedico yo creo que en un 90% a la pista. Sí, o más. El año pasado ha sido casi el 100%, ¿no? Sí, o sea, le he encontrado un gusto a la pista que no encontraba antes, pero es un gusto no sé cómo decirlo, no a disfrutar el running en la ruta, sino a disfrutar el performance. El perseguir tiempo. Sí, el performance del maratón me parece más medible que el del trail, y eso me gusta. Claro, porque la pista es como, o sea, el trail finalmente tiene muchos factores. No lo puedes medir. Exacto. Es muy difícil. Exacto. Y me da curiosidad, Javi, desde los 17 dejas de hacer deporte hasta los 26, ¿qué onda? O sea, ¿te peleas con el deporte? ¿Te dedicas a juerguear? Sí, o sea, lo que me desencantó de la natación definitivamente fue la presión de mis papás. O sea, mi papá fue seleccionado nacional de natación y evidentemente quería que lo que hagamos, o sea, que hagamos el deporte que él hacía y que performemos, ¿no? Y yo no performaba, entonces quizá ahí comenzó todo, ¿no? Ajá. N competencias hasta decir basta y no ganaba ni una, entonces creo que a nadie le gusta perder todas las cosas. Es verdad. Entonces creo que de ahí viene el desencanto del deporte. Sí me gustaba hacer deporte, evidentemente, pero ya cuando entras a la universidad y no sé, pues sales y todo el tema del estudio y salir con los amigos, ya te olvidas de todo, ¿no? No fue mi realidad, por eso te pregunto, ¿no? Claro. Porque claro, yo al revés, o sea, yo comienzo a los 17 a hacer no a los 17, como a los 13 a hacer natación.
y recién debuto cuando tenía como 17, 16, o sea, como gano mi primera medalla bolivariana a esa edad. Y claro, toda la gente en la universidad juergueaba, se dedicaba como a salir y a mí me veías como tonta durmiéndome a las 8 y levantándome a las 4:30 por 4 años seguidos, ¿no? 11 sesiones a la semana. Y claro, y sí entiendo un poco me cansé de la presión, pero yo te diría, en mi caso, por ejemplo, me cansé de la presión que la sociedad me ponía a mí, ¿no? A los 24 años, 25, me comenzó a como... O sea, a la gente ya me conocía como Doménica la deportista. Yo hacía triatlón, hacía natación casi 10 años y luego triatlón 5 a nivel competitivo también. Entonces ya la gente era como Doménica la triatleta, Doménica la medalla bolivariana. Entonces me comencé a como confundir con, oye, soy mucho más que solo eso. Y me cansé. O sea, me cansé que la gente le dijera a mi mamá como Doménica la deportista. ¿Cómo va Doménica la deportista? Es como, pero Doménica es Doménica, no es la deportista, ¿me entiendes? Claro. O ¿cómo va la medalla bolivariana? Y es como, soy más que solo eso. Por eso te hacía la pregunta como, ¿por qué onda con haberle dejado tanto tiempo? Porque muchas veces pasa eso. Yo desde los 24, 25 que dejé un poco el triatlón, no, por completo, o sea, me ha costado mucho regresar a querer el deporte de la forma que lo quería antes, ¿no? Que también es eso. Y ojo, no fue por un tipo de performance, porque mi último performance quedé top 15 en el mundial, en mi categoría. Entonces yo diría, oye, mayor motivación para el siguiente quedar top 5, ¿no? Como Vladi, que tiene 40 años y es como top 3 del mundo 20 años seguidos, creo. Pero a mí fue un tema de presión. Entonces, claro, me identifico mucho contigo porque tu presión viene de la familia y mi presión viene de la sociedad, de identificarme únicamente con este rol de deportista que me llegó a cansar. Claro. Yo creo que o sea, en mi caso, como te digo, o sea, sí, probablemente si hubiese ganado algo o hubiese performado, la carrera de la natación hubiese sido más larga, ¿ya? Estoy seguro que sí, pero en el running, especialmente en el trail, encontré algún tipo de performance que sí, o sea, que me atrapó, ¿no? O sea, me di cuenta que podía, tipo, performar algo más o digamos, podía sentirme mucho más competitivo que cuando me sentía en la natación, ¿no? En la natación, o sea, me sentía cero competitivo y aquí era como, oye, recién has comenzado y no te va tan mal, entonces parece que puede ir por ese camino, ¿no? Claro. Entonces, eso yo creo que a cualquiera lo atrapa a mejorar. Sí, definitivamente. No ganar la carrera, definitivamente, pero mejorar y ver que mejoras, alcanzar distancias más largas, que era mi objetivo en ese momento. Y yo desde que comencé, o sea, desde que conocí que había Ultra Trail, sí, como que definí que quería correr unas 100 millas y eso era, sí o sí lo iba a hacer. Me tome el tiempo que me tome y como yo estaba dispuesto a correr años, porque ya me gustaba, dije, bueno, lo que me tome lo voy a hacer, ¿no? Me tomó 4 años llegar a eso. Igual que a mí una medalla bolivariana. 4 años. Y ¿sabes qué me pasó? O sea, después de las 100 millas, me desencantó Ah, ¿sí? Sí. O sea, no es que dije automáticamente me voy a meter a otro y me voy a dedicar a estas 100 millas. Claro. No. Hubo como que me hartó, ¿no? Me cansó. Y yo creo que también en ese momento que hice las 100 millas, ya sentía que la gente esperaba un poco de mí. Y esa sensación, es... O sea, yo ya no quería, pero aparentemente tenía que seguir haciéndolo. Cuando en realidad uno no está obligado, ¿no? Correcto. Pero bueno, sientes que estás obligado. Pero auspiciador y vivas de eso, ¿no? Ahí sí, claro, porque tengas que cumplir un contrato de trabajo, ¿no? Correcto. Pero en este caso no. Pero bueno, creo que todos pasamos por ese desencanto, ¿no? Definitivamente. Y antes de hacerte una pregunta ya un poco más relacionada a la parte profesional, probablemente esta pregunta es un poco más personal y en relación a lo que has dicho, pero creo que es importante enfatizar. ¿Tú crees, y esto es como ya haciendo retrospectiva tu vida en general, que el hecho de haberte como encantado tanto un deporte competitivo, de cierta forma, y esto es una pregunta bastante psicológica de una psicóloga, pero es como, ¿crees que es como para lograr lo que no lograste a los 17 años cuando tu papá te ponía presión en relación a lo de natación? O sea, como diciendo tipo, ahora te voy a demostrar, ¿me entiendes? No, yo creo que no. No, yo creo que no. O sea, de todas maneras, ahora sí me alegra que mi papá esté orgulloso de lo que estoy haciendo en el deporte, evidentemente. Más bien pienso y digo como que si me hubiese dejado probar otros deportes, quizá... Claro, te hubiera gustado. Pero no sé, porque quizá la historia sería otra ahorita y si hubiese corrido desde más joven, quizá ahorita ya lo odiaría y ya no correría. Eso suele pasar. No lo disfrutaría como ahora. Y creo que ahora, digamos, como yo puedo tomar mis propias decisiones sobre lo que hago en el deporte, o sea, mañana lo puedo dejar por unos meses y no va a pasar nada.
no le debo nada a nadie, Claro. digámoslo así ahorita. Pero a nivel familiar, sí, o sea, como que lo siento ahora mis papás fans de lo que hago y antes no. Ah, qué bien. O sea, de joven no. O Ok. sea, me iban a ver a las competencias, pero no se emocionaban como ahora. Claro. Cuando ahora no voy a ganar la carrera, evidentemente, pero igual, ¿no? O Claro. sea, igual están pendientes de... Por ejemplo, mi papá sí anda pendiente de cómo me va a nivel de tiempos, por ejemplo. Yo le cuento lo que quiero hacer y él sí está pendiente de cómo, si performé o no performé a lo Claro. que quería o qué me pasó en la carrera. Mm. Pero también ahora los siento preocupados por mi salud. Antes no, no. O sea, creo que cuando eres más niño están más preocupados porque alcances algo Correcto. y no por si te está haciendo bien a la salud o no. Y también porque creo que te ven disfrutar tanto ese deporte que Es es probable. como, ¿no? O sea, veo a mi hijo tan feliz que por ende yo también me pongo feliz. Entonces, Claro. ¿y por qué te hacía la pregunta? Porque creo que muchas personas se mantienen en el deporte y esto pasa mucho por situaciones externas. ¿A qué me refiero? O sea, que su motivación no es alcanzar un tiempo porque me motiva, sino es alcanzo un tiempo porque eso me da la validación externa, porque haber corrido una maratón en Miami, haber hecho menos de 1:30, me da mayor aceptación por parte de la sociedad, ¿me entiendes? Entonces, te hacía la pregunta porque es difícil mantenerse muchas veces motivada en un deporte cuando tu única motivación es extrínseca. Es, Claro. me van a felicitar, voy a pertenecer al grupo de runners, soy runner, ¿no? Entonces, yo creo que es difícil porque la motivación tiene que ser tanto externa, extrínseca, como intrínseca, porque tú también tienes que decir, más allá de si me dicen un felicitaciones, Javi, lo hiciste genial, yo también tengo un tiempo al cual llegar, ¿no? Entonces, eso me lleva un poco a la siguiente pregunta y es, ¿cómo las lecciones aprendidas en el running han influido un poco ya más hacia la vida profesional? O sea, ¿cuáles son las lecciones que te llevas y aplicas directa, indirecta, continuamente o no continuamente a tu vida profesional? Yo creo que ahí lo dividiría en dos. O sea, el trail me dejó algo y el maratón de pista me ha dejado otra perspectiva de la que yo pensaba que tenía con el trail. En el trail definitivamente, en el ultra trail especialmente, definitivamente resiliencia. Creo que me hizo minimizar los problemas del trabajo. O sea, yo antes, digamos que me estresaba mucho por el trabajo, maximizaba los problemas, pero el superar situaciones en el ultra trail que definitivamente eran bastante más complejas que las del trabajo, me daban la tranquilidad a decir, oye, o sea, nadie va a morir en el trabajo si es que esto pasa, ¿no? ¿Y por qué? Porque había, no sé, estado 30 horas haciendo las 100 millas, ¿no? Claro. Y había tratado de abandonar 10 veces en las 30 horas. O sea, si no había logrado abandonar ahí, pues no iba a morir porque, no sé, por un problema Porque no banal te del contestaba en el trabajo. WhatsApp. Claro, porque no me llegó un correo de algo. O sea, Claro. entonces, por ese lado, cuando no le das demasiada importancia a un problema, te da la tranquilidad para pensar la solución sin estresarte, ¿no? Eso es lo primero. Lo otro es que en el maratón de pista he aprendido que cuando o sea, la consistencia sin necesariamente obtener resultados de corto plazo te puede llevar a un gran resultado de largo plazo en el maratón. Entonces, eso hace que en el trabajo a veces no quiera tener victorias todos los días, sino si me marco una meta de acá 6 meses y tengo que trabajar todos los días para alcanzarla, soy mucho más paciente que antes, ¿no? Antes andaba desesperado por brillar en el trabajo todos los días, hoy no. Hoy sé que si es a fin de año, es a fin de año, pero son pequeños pasos que hay que dar para llegar a ese objetivo de fin de año, ¿no? Correcto. O sea, esa mentalidad de cortoplacista probablemente ya no la tienes. No, para nada. Claro. O sea, claro, entrenar para una vaina que te demora 30 horas, o sea... Y no solo eso, sino, o sea, por ejemplo, en el maratón, especialmente en el maratón de pista, o sea, entrenas 16 semanas para ejecutar una carrera, en mi caso, por ejemplo, en menos de 3 horas. Entonces, y solo hay una oportunidad, ¿no? Entonces, o eres preciso o fallas. Pero cuando fallas, hay otras oportunidades. ¿Ya? Eso también me lo ha enseñado el maratón. En el trail, por ejemplo, en las 100 millas, yo decía, oye, ¿cuándo voy a volver a meterme 30 horas acá? O sea, en cambio en el maratón de pistas que bueno, acabó la maratón y Claro. bueno, habrá otra maratón de acá unos 3 o 4 meses y puedo volver a prepararme y Claro. lo voy a hacer. O sea, ¿y eso significa que te pones más nervioso para el ultra trail que para la maratón o no necesariamente? No, yo creo que o sea, para el maratón me da mucho más Sí. nervios que el ultra trail. Sales a un ritmo en el que es mucho más cómodo. Si algo falla, te da mucho tiempo de arreglarlo. En el maratón fallas y ahí quedó. Ya ¿no? está. Sí, ahí se Claro. acabó la carrera. Claro, claro. Sí. Ahora, yo salgo en el maratón sabiendo que es así, sabiendo que si fallo,
Claro. en algo. Se te cayó el gel y la fregaste. No, eso creo que es algo que puedo superar, pero sé que, no sé, no controlé el ritmo me fui en los primeros 10 kilómetros demasiado rápido y sé que probablemente ya es irrecuperable lo que he hecho, ¿no? Claro. Entonces eso, hay Definitivamente. que ser más preciso ahí que en el otro. Sí, sí. Y eso va a mi siguiente pregunta, y de hecho nos las hicieron también en el Forms, y es, ¿cuáles son, mejor dicho, puedes compartir una experiencia en la que no alcanzaste un tiempo específico en una carrera y cómo manejaste esa situación? Cuéntanos un poquito sobre eso. Igual voy a la carrera medible, que es la carrera de pista, porque en la carrera de trail, como no hay una referencia de tiempos, sí hay algunas, pero no la mayoría. Voy al maratón de Miami que corrí hace un año exactamente. El maratón de Miami este fin de semana lo corrí hace un año. Fue mi, digamos que debut en el maratón. ¿A qué le llamas debut? Debut porque yo ya había corrido un maratón de pista, pero lo corrí, digamos, entrenando trail. Entonces, mi debut preparándome 16 semanas para un maratón. Yo debuté en el maratón de Lima y fue horrible, con 3 horas y media. Y en Miami yo venía muy entrenado. Hice un ciclo de 8 meses. Es larguísimo. No corrí ni una sola carrera en 8 meses. También importante. 8 meses con ciclos de velocidad, ciclos de maratón. Creo que probablemente era la mejor forma que he tenido. Ni siquiera ahora creo que corría como corrí en ese momento, y aún así no corrí el tiempo que quería en Miami. Ahí sí me presioné muchísimo. Creo que me puse expectativas altísimas. La gente tenía expectativas altísimas de mí también. Como era mi primera carrera entrenada después de hacer el Ultra Trail, aparentemente tenía mucho endurance, entonces parecía que iba a performar increíblemente y no tomé en cuenta N factores. Y bueno, yo quería correr debajo de 250, corrí 252, igual fue un buen debut a nivel de tiempo. O sea, desde 3:30 nunca había bajado la... No, a 252 de frente, pero... Qué bravo eres. Pero cargaba un montón de expectativas, que... Uno se inventa, en verdad, yo creo. No, escúchame, uno se inventa porque yo en triatlón hice 5:30 mi primera carrera, y la segunda, que era 6 meses después, quería bajar las 5 horas, ¿me entiendes? Sí, o sea, ahora, los números no mienten también, y tenía grandes entrenamientos que decían que podía correr mucho más rápido. Entonces, bueno, crucé la meta en 252 amargo porque quería correr bajo 250. No tenía ni idea de cómo había quedado en la carrera, solamente quería olvidarme de la carrera. Recuerdo clarísimo que me salió una ampolla, me quité las zapatillas caminando descalzo en Miami. Me encontré con Okari, que está acá. Y ella me dijo, oye, pero te iba increíble. Y yo, pucha, no sabía cómo decirle que no, porque ella sabía que quería correr debajo de 250. Pero... y luego, o sea, digamos, vimos resultados. Había quedado a nivel amateur quinto, que era un gran resultado. Entonces dije, pero en ese momento no lo podía interiorizar, o sea, no podía lidiar con no haber logrado. Es que fueron demasiado tiempo entrenando para eso. Entonces, al siguiente día recién pude pensar en frío y entender que en verdad se había hecho una buena carrera y que no había tomado en cuenta los factores externos. ¿Cómo cuáles? Como el calor. Como el estrés que me estaba llevando encima porque según yo iba a hacer un súper debut. Y digamos que ese no lograr ese tiempo y eso de pensar en frío después, me enseñó, creo que ahora cuando voy a correr un maratón, yo sé a lo que voy, ¿no? Pero cuando voy a partir y veo que la temperatura está, no sé, 10 grados por encima, ajusto mis expectativas antes de partir. Y ya no salgo como, oye, si no cruzo la meta en el tiempo me voy a morir. No, ya no. Entonces hago una carrera mucho más inteligente. Exacto. Y, o sea, esa gestión de la frustración que aprendí ahí en Miami, definitivamente la llevo al trabajo siempre. O sea, un montón de veces no logro en el trabajo lo que me he propuesto o no llego a los números que me hubiesen gustado. Pero todo el proceso que conllevó llegar a ese resultado, que a veces cuando lo miras de un lado puede ser bueno para algunos y malo para otros, es válido, ¿no? O sea, 100%. Hubieron un montón de meses en los que trabajé duro para lograr algo y no porque no llegué a una décima, no quiere decir que por eso está mal, ¿no? Correcto. Entonces, hoy día he aprendido a valorar mucho más que el proceso y no solamente ese resultado final, que en Miami, o sea, está destrozado después de... No, definitivamente. O sea, sí te entiendo porque me ha pasado muchas veces. De hecho, 17 carreras de 73 y después de 6 carreras logré bajar las 5 horas, ¿no? Entonces era como una frustración constante y también, o sea, me entrené, no 8 meses, pero probablemente 6 y también sin salir, sin carreras, nutrición, nivel de grasa 9%, o sea,
O sea, uno dice como todo lo que he sacrificado. Claro. Y, o sea, en plena carrera, en el kilómetro 35, me acuerdo, o sea, en plena carrera decía todo lo que he sacrificado y no lo voy a hacer, o sea. O sea, el kilómetro 35 ya sabías que no lo ibas a Sí, hacer. ya sabía que no. Ya. O sea, se cayó el paso, intenté recuperarlo Y no lo... N veces, no lo recuperaba y ya en el 38 hice mis números y dije, oye, si en el 38 al 42 corres en este paso, la vas a hacer. Intenté 500 metros, no di el paso que mis cálculos estaba y dije, ya, no lo voy a hacer. Entonces, amargo desde ahí y que creo que lo peor que te puede pasar y que espero que se lleve eso la gente es... O sea, no puedes cruzar la meta amargo, ¿no? Uno no debería cruzar la meta de ninguna carrera molesta. Más allá de que no claves el tiempo, Sí, es como, igual hiciste todo lo que pudiste ese día. sí. Además, yo siempre pienso en esto y probablemente no es una mentalidad como tan, no sé si competitiva, pero yo digo, o sea, en verdad hay gente que no tiene la oportunidad de tener la salud que tienes, ¿no? Hace poco pasé un tema familiar con mi papá de enfermedad, entonces digo como, ahora la valoro más que nunca. O sea, el hecho de... Y de hecho, yo te quería contar un pequeño como, yo antes era súper competitiva, una competencia insana, pero o sea, a un nivel, te voy a contar una mini anécdota antes de pasar a la siguiente pregunta y es, o sea, al punto de que estábamos peleando en 50 libre ir al Mundial Junior, y yo sabía que la chica con la que estaba al costado mío era como que yo la ganaba por una centésima, me ganaba por una, terminamos el 50 libre, yo la gané, agarré, me acuerdo el partidor, pasé como por debajo del de Andreville, la miré y le dije, ahora ¿quién te gana pues? O sea, y yo después decía, Claro. no puedes llegar a ese nivel de competencia tan insano. O sea, felicítate tú también. Era un nivel, pero así, odioso, ¿no? Y claro, yo en la parte deportiva, yo castigaba muchas veces a mi cuerpo por X, comía de más o me engordaba y no realmente disfrutaba el deporte, ¿ok? Cuando llegué a un nivel muy competitivo. Y luego ya paso a un nivel menos competitivo en el triatlón, igual de competitivo, no tanto como la natación. Y creo que ahí me enamoro de nuevo del deporte, después me desenamoro porque me lesioné absolutamente todo el cuerpo. Y hoy en día he recuperado ese amor por el deporte. Creo que entendiendo que mover el cuerpo no solamente es tener cuadraditos y estar fit, sino también implica como estar sano a nivel de mental, implica agradecerle al cuerpo por todo lo que puede hacer. O sea, te pones a pensar, correr 100 kilómetros, 50 kilómetros, o sea, es algo que no muchas personas tienen la dicha de poder hacer, ¿me entiendes? Entonces, si no haces este zoom out a todo este aprendizaje que tienes constantemente, probablemente te pierdes de mucho de disfrutar, porque tu cabeza está en un tiempo, porque tu cabeza está en ganarle al de la izquierda, al de la derecha. Entonces, yo creo que eso no se puede perder. Por eso es importante luego, después de cada carrera, hacer este zoom out a la vida y decir, ok, no hice el tiempo, pero ¿qué aprendizaje me trajo cada carrera, ¿no? Y finalmente la vida son etapas. O sea, hay etapas en las que vas a poder entrenar mucho más, que era mi etapa de natación, triatlón, y hoy en día soy mamá, entonces tengo otras prioridades también. Hace poco me escribieron por Instagram y me decían, Doménica, ¿cuándo vas a regresar a ser Doménica la triatleta? Y era como, no, vamos de nuevo con ese hashtag, ¿no? Y le decía, probablemente no sé si regrese. O sea, hoy en día tengo prioridades en mi vida, que es sacar adelante mi negocio y mi hija y criarla y tener tiempo de familia, ¿no? Acabamos de pasar por una etapa de duelo con mi familia, entonces tengo otras prioridades. Y creo que eso también es importante, saber que la vida son etapas y que probablemente si hoy no estás donde quieres estar, vas a poder seguir y, como tú decías, las lecciones de las experiencias nos hacen más fuertes y más grandes, ¿no? Y más grandes a nivel de todo. Y va mi siguiente pregunta, y de ahí le paso la pregunta al público, así que estén atentos si quieren alguien hacer alguna pregunta en relación a lo que Javi está diciendo, y es, nos preguntaron, ¿cómo mantienes la motivación y la disciplina para entrenar mientras trabajas a tiempo completo? Porque una cosa es ser profesional y dedicarte 24/7 a dormir, entrenar y comer. Pero otra cosa es trabajar a tiempo completo, tener Amateur Café y además tener esta disciplina y esta motivación que te lleva a hacer estos tiempazos. Sí, a ver, motivación creo que es bien esporádica, ¿ya? Tengo mis etapas en las que estoy muy motivado y entreno feliz todos los días. Tengo mis etapas como ahorita, en este momento, en el cual estoy que la busco todavía, no la encuentro. Igual salgo a entrenar, no la encuentro. Creo que me apoyo en los amigos para poder seguir entrenando. O sea, quedar con amigos es algo que me ayuda mucho a seguir pegado un poquito a la motivación de correr. Pero de motivación no se puede vivir, ¿no? Disciplina... yo creo que la fórmula para poder encajar un trabajo full time y bueno, emprender, trabajo full time y correr, es hacerlo en horarios fijos, ¿no? O sea,
y definir horarios también, ¿no? O sea, justo es algo que hace poco hemos reformulado en mi casa. Me encanta. Pero, Cuéntanos. o sea, digamos que si es que yo voy a correr, vamos a ponerlo así, todas las mañanas, y además quiero ir al gimnasio, y eso es 3 veces a la semana, ponte, yo me tengo que organizar. O sea, si yo tengo que salir a las 4:30 de la mañana para ir al gimnasio y luego correr, pero ese día tengo que, no sé, sacar a mis perros, por ejemplo, o ayudar a hacer el desayuno, lo que fuese, bueno, esas son mis responsabilidades. Entonces ese día no me puedo quedar conversando con mis amigos después de correr, pues tengo que regresar a mi Me casa, ¿no? encanta, te tienen... Sí, sí, sí. No, por ahí está la esposa, muy bien. Pero no, de verdad, o sea, y de verdad, ¿por qué? Porque uno anda, o sea, si no lo haces todo como parametrado, no te da el tiempo. Correcto. ¿Ya? Y cuando no te da el tiempo y empiezas a abandonar los entrenamientos, y ahí se acaba el proceso para mí, ¿no? O sea, si es que la única manera de dar resultados en el deporte es la consistencia. Correcto. Y si es que no eres consistente, y la única manera de ser consistente es entrenar o adecuar tu vida a los horarios que te entregó la vida. O sea, digamos, yo a mi trabajo, que voy presencial todos los días, pero no hago home office, y tengo que ir, no sé, 7 u 8 horas, tengo que ir, ¿no? O sea, no es que yo me voy a salir del trabajo para entrenar porque Claro. ese día no corrí en la mañana y me quedé dormido. O sea, si ese día me quedé dormido, bueno, antes me torturaba y ahora lo tomo como, bueno, descansé bien ese día, ¿no? Correcto. Qué buena mentalidad. Y Bueno, y a veces, o sea, a veces si lo puedo recuperar en la noche, bien. ya, Pero si no lo puedo recuperar en la noche, no pasa nada. Ya me di cuenta de que no pasa nada. Antes andaba, qué importante. pensaba que un día sin entrenar, ya todos los que estaban entrenando me iban a ganar ese día, ¿no? Claro. Esa es la mentalidad, sorry, pero la gente que recién inicia, esa es la mentalidad que tienen. Yo he hecho 15 años de deporte competitivo, a pesar de solamente tener 30, y literalmente yo decía, la fregué, ya la del costado me va a ganar, y te juro que las veces, Javi, que me tiraba a los entrenamientos y me iba a conversar con una amiga y tomaba café el día siguiente, mi entrenador me decía, pero ¿qué se ha metido? ¿Qué te has metido? Yo descansar y estar con amigos, que es algo que a veces dejamos de lado por tener mucha chamba, dejar como... no sé, la parte social, la parte de amigos, ¿no? Y es tan importante encontrar como balance, si queremos llamarlo así. Pero finalmente esto que dices de la disciplina es demasiado importante porque hoy en día, a ver, yo no tengo ni un objetivo cerca. Bueno, acá mi primo me dirá, Paracas y probablemente gana Claro. el 73 de triatlón de Ironman, que me decía, de la nada, es como voy a dar a luz y ya, ganas esta Claro, vaina. claro. No, calma. Pero no tengo nada tan a corto plazo y sin embargo creo que lo que me motiva hoy en día es mover el cuerpo por salud, para tener más energía, para darle tiempo a mi hija. Entonces tengo disciplina y al igual que tú, o sea, hay días en los que digo no hay forma que entrene y es como que no, Ménica, lo vas a hacer. Claro. Porque no es lo voy a hacer porque quiero ganarle a alguien, es lo voy a hacer porque esto genera un efecto dominó en mi vida, mis famosos no negociables, que he buscado no negociables en mi vida que todos me dan un efecto dominó sobre otras áreas de mi vida. Entonces, hoy en día yo creo que si le das un foco distinto y te propones no negociar ciertas cosas en tu vida, puedes tener grandes cambios, ¿no? Entonces, bueno, Definitivamente. por ahí un poco va la cosa. No sé si aquí el público presente, que bueno, no se ve mucho en cámara, o no se ve en cámara, pero tenemos público presente, tengan alguna pregunta que quieran hacernos en relación al running, a la vida profesional de Javi, aprovechar. ¿O siguen pensando? ¿Hay alguna pregunta por hacer? ¿Están pensando? Ya, ok. Vayan ahí formulando sus preguntas. Pero mira, yo en el interín les digo algo, o sea, por ejemplo, un ejemplo así clarísimo que creo que le pasa a todos, todos los años. En el verano uno tiende a tener más vida social y evidentemente por eso, pues, puedes dejar de entrenar algo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que funciona, yo he decidido, por ejemplo, este año no abandonar mi vida social en el verano. Ok. Ya ¿Eso ya lo hice qué varios implica? años. O ¿Qué sea, implica no abandonar tu vida social en el verano? es decir, voy a ir a la playa Ok. y si hay que salir el sábado, voy a salir el sábado. Ok. ¿No? Y, o sea, fondeo en la mañana y salgo el sábado. Entonces Ok. el domingo estoy anulado, ¿no? Y el domingo solías entrenar. O sea, solía descansar, pero evidentemente, no sé, si salgo y me tomo unos tragos, Claro. evidentemente no voy a descansar como descansaba sin tomar, ¿no? O como descansaba en mi casa y descansar en la playa probablemente no es lo mismo que dormir en tu casa. Correcto. Incluso fondear en la playa no es lo mismo que fondear aquí donde todo está controlado, donde puedo Correcto. ejecutar un entrenamiento increíble y probablemente correr solo también allá. Mm. Pero he decidido que no voy a abandonar eso y que voy a correr el maratón de Lima y voy a tratar de performar con lo que tenga, con encanta. esa limitante. Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, voy a tratar de correr mi mejor tiempo, pero teniendo clarísimo que esta vez no le estoy entregando
no estoy dejando todo por eso, ¿ya? Y la verdad, sinceramente, me siento mejor que cuando dejaba absolutamente todo por el maratón. Que eso es. O sea, y ahí va mi pregunta, y es ¿cómo encuentras el balance entre tu vida profesional, que nuevamente es una vida profesional que no tienes home office, o sea, No. ándate a hacer 6, 7, 8 horas de trabajo diario, entrena, ten tu vida como esposo y tus hijos perrunos, y además encárgate del café. Entonces, ¿cómo encuentras ese balance? ¿Cómo te aseguras de no irte al extremo hoy en día? Me imagino que han sido años de vaivén, ¿no? De O sea, extremo. ya me pasó, ¿no? O sea, me he ido en el trail, yo creo que es donde me fui al extremo, ¿eh? Porque en el ultra trail habían demasiadas horas, fondos de 10 horas, 12 horas. Fondos de 10 horas. Claro, o sea, una locura, o sea, 80 kilómetros un sábado. No, una cosa. Ahorita que hago retrospectiva de eso, puedo pensar, o sea, no puedo ni entender cómo lo hacía, pero en ese momento, el tiempo que digamos que le dedicaba al deporte era el tiempo que no le dedicaba a mi familia, ¿no? Y que también me desconcentraba del trabajo. O sea, todo en exceso es malo. Incluso el deporte en exceso, como tú mismo lo has dicho, es malo. Y creo que cuando decidí pasar al maratón, fue también parte de poder acomodar mejor mi vida, ¿no? O sea, el maratón es muchísimo más, ¿cómo se podría decir? Se puede encajar muchísimo mejor con la vida de una persona que trabaja 8 horas, ¿no? Sales de tu casa, corres y regresas. Puede ser un entrenamiento de 2 horas y eso es lo máximo que vas a entrenar, ¿no? Claro. El otro era ir al cerro o irme todo el día. Y eso era un sábado perdido, ¿no? Ahora no, o sea, regreso y todavía tengo todo el día, ¿no? Claro. Entonces está bueno. Y entonces yo creo que encontrar el balance, para Sí, encontrar el balance, yo creo que sí existe, ¿Ya? pero el balance es diferente para todas las personas. Y yo creo que para encontrar el balance necesitas equivocarte un montón de veces primero. Y hay que tocar los dos lados. Hay que tocar el de cuando no haces nada, cuando haces mucho deporte y cuando encuentras el medio, ¿no? Yo encontré el medio aquí. Probablemente gente que hace trail sabe balancearlo mejor que yo. Yo no lo supe balancear bien en el ultra trail. En el maratón creo que lo estoy haciendo mejor. Me siento mejor, tengo más energía. Antes andaba cansado todo el día. Y yo creo que el balance uno lo vas encontrando cuando digamos que haces una lista de las cosas que son importantes para ti. Eso te iba a decir. Ahí encuentras el balance. Cuando te das cuenta de que le has dedicado 80% del tiempo al deporte, te das cuenta que estás desbalanceado, ¿no? Cuando haces una lista y dices, ok, ¿cuáles son mis prioridades? Y a esta le he dedicado 10% y le debería dedicarnos en 50%, te das cuenta que estás del otro lado. Ahí empiezas a balancear. Igual tienes que tomar decisiones difíciles entre comillas, para alguien que quiere performar en el deporte, que es, no sé, oye, ya no voy a poder entrenar para 100 millas, no sé, voy a entrenar para 50K, pero lo voy a hacer lo mejor que pueda. Entonces, menos tiempo, más intensidad, más tiempo para trabajo, familia y así. Ok. Y tengo una pregunta. ¿Tú crees que la gente que no ha llegado al extremo aún puede decir, digamos, ya toqué fondo, hoy en día quiero encontrar este balance, o sientes que sí necesitas tocar fondo para lograr este nuevo balance o finalmente saber qué es realmente balance en tu vida? Yo creo que no. Yo soy bien, o sea, es una persona así como que bien obsesiva, entonces creo que por eso es que toco los fondos. Pero no, yo creo que no es necesario. O sea, creo que uno se puede dar cuenta no sé, con un par de fines de semana te puedes dar cuenta de que lo estás haciendo mal, ¿no? En mi caso no es así, o sea, tiendo a como que obsesionarme con algo y lo hago, tratar de hacerlo lo mejor que pueda. O sea, incluso al nivel de que, en algún momento te lo he comentado, ¿no? Que, o sea, yo puedo ver running, o sea, personas corriendo sin audio. O sea, el audio es una locura. O sea, yo veía triatlón Ironman Kona y la gente como gritando, parlantes, y Javi literalmente podía ver una persona dar vueltas y estar así. Claro, o sea, haciendo series en la pista atlética y van saliendo los números. Entonces, como a ese nivel de obsesión, ¿no? O sea, y a mí, o sea, no es como la gente corre, pero le sigue gustando el fútbol y ve los partidos de fútbol y todo. No, o sea, a mí me gusta el running y yo veo maratón, sigo a los maratonistas, veo sus entrenamientos en Strava, sé cómo van, o sea, sé cuánto tiempo proyectan para su próxima carrera, sé los tiempos que corren en 5, en 10K, en 21K. O sea, así como a la gente le gusta el fútbol, a mí me gusta el running de verdad. O sea, literalmente en 24 horas nunca te desconectas de running.
No, a mí me gusta, por ejemplo, cuando en el rato libre del soñando trabajo, el el rato libre de trabajo alguien escucha una canción en YouTube, ¿no? Yeah. Y yo veo como que entrenamiento así de atletas en track, me gusta el cross country, Ujú. o sea, deportes que casi nadie ve aquí, Ajá, porque no se practican claro, tampoco. claro. Por eso, o sea, Ujú. entonces, como me gusta tanto, disfruto hacerlo. Y creo que por ahí va, o sea, a mí en lo personal me gusta muchísimo, tipo el running, no solo hacerlo, sino también consumirlo. Correcto. Aquí se consume poco running en este país. Sí. En Estados Unidos se consume muchísimo running, ¿no? A nivel desde el colegio, universidad y todo, ¿no? Entonces, creo que por eso allá hay mucha más gente que lo practica también, ¿no? Y ojo, ahí yo quiero creo que enfatizar algo y es el tema creo que mucho del apoyo de la parte del gobierno, porque una de las razones por las cuales yo dejé la natación era porque al Mundial no llegamos con el presupuesto y para ir a Dubái teníamos que pagar, no sé, me invento, $2,500 por persona y había gente que tuvo que como vender pan con pollo para poder recaudar y hay gente que se quedó y yo decía, la gente con talento, o sea, la gente que tenía muchísimo talento que no fue conmigo a Dubái, era como no puedo creer, o sea, que se pierda talento simplemente porque el gobierno no designa como, ¿me entiendes? Al deporte como natación, que todo se va al fútbol, ¿no? Entonces, al final yo también va, creo que muy relacionado qué nivel de motivación tienes ya cuando eres alguien que se dedica a eso, porque también, o sea, tú dices, me puedo sacar la mugre, puedo clasificar un mundial, pero si no tengo auspiciadores o no tengo al gobierno apoyándome, o sea, ¿quién soy? ¿Me entiendes? Y ojo, nosotros tenemos unos runners brutales aquí en Perú. Claro. Y también a veces digo como que, oye, ¿cuánto impulso podríamos darle? O sea, más impulso y la gente seguiría rompiéndole. Entonces también creo que no vivimos el nivel de running o no respiramos tanto running No. acá porque no hay tanto apoyo, o sea, porque hay carreras, pero bueno, cada vez más, eso sí hay que aplaudir. Sin embargo, creo que no al punto de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos tú tienes una lista, Miami, 5 carreras en un día, 5K, 21K, Orlando, Florida, ¿no? Entonces, Total. creo que por ahí va. Pero bueno, acá tenemos una pregunta del público, entonces vamos a escucharla para ver cómo Javi tiene para responder. Sí, ¿se escucha? Sí, te escuchamos. Sí, Javi, creo que estarás de acuerdo conmigo que cuando uno empieza a correr, abundan los errores. Uno a veces se sobreentrena, hace mil cosas que son un desastre y termina probablemente desencantándose del deporte porque se lesiona o se frustra o lo que sea. Si tú pudieras volver atrás y hablar con el Javi que recién está empezando a correr o que recién está inscribiéndose en sus primeras carreras, ¿cuáles 3 consejos o qué cosas le dirías para evitar de repente los errores que te tocó vivir a ti? A ver, yo siempre digo esto, no sé si está bien o mal, lo que fuese, pero yo no cambiaría absolutamente nada del proceso que seguí porque creo que me ha hecho encontrar el deportista que soy hoy día. El equivocarme hasta decir basta cuando comencé ha hecho que hoy día tome mejores decisiones. Pero si algo recomendaría es buscar un entrenador de todas maneras. ¿Ya? Algo que yo no hice al inicio fue eso. Buscar un entrenador que no solamente que haya estudiado, sino que haya corrido también, para que pueda entender el proceso que tú estás siguiendo. Porque si es un entrenador de deportistas de élite, jamás va a entender el proceso de un deportista amateur, ¿no? Entonces, eso es uno. 2, yo diría que recomendaría que no se obsesionen tanto con el running. Eso te lleva a lesionarte generalmente. ¿Ya? Y yo, como ya les he contado ahorita, sí me obsesionaba, entonces evidentemente quería mejorar rápido y me lesionaba. Y número 3 es respetar todos los procesos. Yo también cuando comencé no respeté los procesos, o sea, de frente, como te digo, quería correr una ultra y no había ni corrido maratón. Y respetar los procesos hace que cuando cruces la meta de lo que te has propuesto, realmente te termines enamorando del running y no desencantando, que es lo que generalmente podría pasar cuando cruces lesionado. Y dices, oye, nunca más lo voy a volver a hacer porque esto acá me hace daño, ¿no? Si lo haces bien, no te debería hacer daño. Y sin importar la distancia, sin importar la velocidad tampoco. Eso. Me encanta, me encanta. Bueno, ahí gracias por tu pregunta, muy buena. 2 preguntas más para cerrar este podcast, Javi. El primero, me lo han repetido 3 veces en el Forms y es, ¿cómo sales adelante luego de una lesión que está próxima a un objetivo principal e importante que tienes? El año pasado me ha pasado, de las 3 carreras, 2. Me lesioné, o bueno, casi lesioné faltando un mes. Miami faltaba un mes
y en Valencia faltando 2 semanas. Ya. ¿Cómo sales de eso? En Miami no supe manejarlo, te voy a ser sincero. O sea, estaba desesperado. O sea, no sabía qué hacer. Estaba tirando 8 meses por la borda. Pero en Valencia, si bien me estresé mucho porque estaba preocupado, yo creo que lo primero es confiar en los especialistas con los que uno anda siempre. O sea, por ejemplo, el fisio, ¿no? Claro. Yo cuando fui al fisio, lo primero que le dije es, si estoy lesionado, dime que estoy lesionado, no voy a correr la carrera. Porque no voy a correr para lesionarme. Claro, No voy a correr, eso no va a pasar. Si tú me dices que no estoy lesionado, yo voy a hacer lo que tú me digas para llegar. Entonces ya, pasó efectivamente y no se iba el dolor. Hice todo lo que me dijo. Creo que había una componente de nervios también. Mi esposa me decía eso, que, oye, estás nervioso, el día de la carrera va a pasar, pero uno quiere que pase antes, porque quiere sentirte bien el día de la carrera. Estaba perdiendo toda la confianza de mis 16 semanas en 2 semanas. Y lo que les puedo recomendar es si tú confías en lo que te dicen los profesionales y confías en ti, y lo sigues al pie de la letra, porque lo seguí, ese día de la carrera salió todo, ¿no? O sea, no me dolió nada. Ese día corrí como tenía que correr. Ese día salí pensando que si es que me dolía durante la ruta, iba a parar. O sea, salí 100% consciente de que no estaba saliendo a correr una carrera para lesionarme. Mi objetivo no era cruzar la meta, definitivamente. Mi objetivo era hacer el tiempo, sí, pero mi objetivo no era lastimarme. Creo que ese mindset es el que la gente tiene que cambiar, ¿no? O sea, uno no debe hacer las cosas a toda costa. La salud siempre debe estar primero. O sea, si lo que vas a hacer te va a dañar, entonces mejor no lo haces. Y si lo intentas, que sea hasta el punto donde dices, ok, no, claro, ya no puedo más y lo dejo ahí. Es súper difícil llegar a eso. Es súper difícil abandonar la carrera, definitivamente, yo creo. Pero, o sea, si tú sales sabiendo de que existe la posibilidad de abandonarla, es más fácil. Claro, sí. Pero que si tú sales decidido a cruzar la meta, no la abandonas. Te rompes. Cruzas roto. Sí, es verdad. Cruzas Sí roto. me ha pasado, sí me ha pasado. O sea, yo, por ejemplo, en las 100 millas, salí decidido a cruzar la meta. Y crucé la meta a pesar de que me caí y que no debí seguir. Y crucé la meta porque era mi objetivo de vida y lo quería hacer. Claro. Pero estuve luego como 2 meses sin correr porque, o sea, terminé roto, o sea, terriblemente, ¿no? Pero eso es, ¿no? O sea, hay que abandonar un poco ese mindset de todo o nada. Todo nada o yo lo puedo hacer. Claro. A veces que no lo puedes hacer. Sí, es verdad. Y de hecho, yo tengo una anécdota como, no sé si diría similar, pero parecida en algún punto. Yo me desgarré la cadera al punto de tener que operarme 6 meses antes del Mundial de Sudáfrica, que era un mundial que yo estaba buscando un top 15 a nivel mundial. Entonces me lesioné y el fisio me dijo, pucha, Mónica, no vamos a poder correr esos 6 meses, haz aquarunning. Me acuerdo que era invierno. Ya. Y no encontraba ni una piscina en todo Perú que no tocara el piso, ¿ok? Entonces tenía que ponerme esta boya gigante y como que correr, hacer mis series, porque tenía un entrenador mexicano que era un loco de miércoles, hacer series en wetsuit tipo agosto, en Lima, un frío terrible, ¿no? Pero bueno, lo hice. Entrené 6 meses, no corrí no corrí nada en pista. Llegué al mundial y el fisio me dice como que, ok, en la ecografía dice que ya estás bien, pero nunca has corrido. ¿Me entiendes? En 6 meses no has corrido en pista. Con decirte que tuve que usar mis zapatillas de hace 6 meses atrás porque claramente no iba a usar nuevas zapatillas. Claro. Fui al Mundial de Sudáfrica, pero había trabajado tanto en esto que, bueno, yo creo mucho en la visualización, el poder de la visualización. Y, bueno, soy fiel creyente de Joe Dispenza y cómo se curó la columna vertebral solamente como visualizando. Yeah. Visualicé mi carrera, o sea, corriendo abajo, yo no soy muy buena runner, pero abajo de 1.45 la media después de haber montado bici, que está bastante bien. Está bueno. Y lo visualicé y no corrí, Javi. O sea, literalmente el día anterior me decían, vamos a trotar 15 minutos. No puedo. O sea, yo tengo que correr la carrera, pero el fisio me decía que yo estaba bien. Entre la visualización y mi trabajo de aquarunning, o sea, logré el top 15, corrí en 1.38 sin haber corrido 6 meses, solo aquarunning. Y en verdad fue increíble, porque ahí te das cuenta muchas veces esta mentalidad de disfrutar y agradecer al cuerpo por poder estos 21K. Yo iba feliz corriendo y te juro que ni pace veía. Y cuando vi realmente lo que hice fue increíble llegar a hacer ese 1.38, hacer mi 4.51 y decir como que wow, o sea, realmente
el poder de la mente es mucho más fuerte. Y claro, y como tú decías, finalmente confiar en las personas que te están asesorando, ¿no? Que creo que es importante. Bueno, para finalizar este podcast tengo una última pregunta y es, ¿qué 3 fortalezas y qué 3 oportunidades de mejora crees que todavía tienes? O bueno, las oportunidades de mejora por mejorar, ¿no? A nivel de running y estas fortalezas que crees que ya sea siempre te han acompañado en el running o como persona en general o has desarrollado a través de estos años pues en el running. Sí, a ver, creo que arrancamos con las debilidades. Oportunidades de mejora, por Oportunidades de favor. mejora. No me gusta esa palabra, no mentir. Yo creo que ser más consciente de las cosas, o sea, digamos, ser más consciente de lo que tengo que mejorar, Ujú. ¿ya? Y no correr por correr. Ser más consciente de lo que tienes por mejorar. Sí, o sea, quiero decir, yo identifico un problema o algún profesional del deporte identifica un problema que tengo Ujú. y prestarle la importancia que realmente amerita, a pesar de que eso implique que te haga correr menos, por ejemplo. Eso es una de las cosas. Ok. ¿No? 2, tengo que seguir mejorando en el orden. En Orden a qué te orden refieres a exactamente? nivel incluso de estructura del día. Ok. Como por ejemplo dormir un poco más. Ujú. ¿No? Trato de dormir lo mejor que puedo y la mayor cantidad de horas, pero a veces no lo hago y creo que es algo que lo que debería mejorar también. ¿Y qué más? Sí, yo creo que es eso. O sea, entre orden y organización es algo Ok. en lo que me gustaría seguir mejorando. Ujú. Y en fortalezas, yo creo que no sé cómo se dice eso, pero yo soy sufridor absoluto en la carrera. ¿Te ¿no? encanta el sufrimiento? Sí, soy sufridor. O sea, o sea, yo podría, o sea, puedo correr una carrera sin disfrutarla ni un segundo, ¿no? ¿Y cuál es tu motivación en eso? Sí, el tiempo nomás. El tiempo. Sí. O sea, un 10K, por ejemplo. Ya. Nunca corrí un 10K en mi vida, Nunca. pero no. De hecho, voy a correr el 7.5 de Santa María este fin de semana. ¿Ya? No estoy en el fitness para correr 7.5 ni 10K definitivamente, pero lo voy a correr lo más rápido que pueda. Ujú. Y esa carrera no la voy a disfrutar, pero ni de los primeros 100 metros. Me Estoy encanta que seas tan convencido. sincero con respecto a no lo voy a disfrutar. No lo voy a disfrutar. Pero si logro correr a mi paso de 10K Ujú. de antes en esa carrera, lo voy a disfrutar muchísimo. Cuando Ya. cruce la meta. Ok. O sea, voy a disfrutar el resultado. Ujú. Ya. Pero en el maratón o en las distancias largas, sí disfruto disfruto el running, ¿no? Claro. Entonces, eso es Una es fortaleza una sería fortaleza. Esa capacidad de sufrir. 100%. Sufridor. 100%. O sea, puedo no estar en mi mejor momento, pero voy a ir al límite todo el rato. Eso sí. Qué definitivamente. increíble. No tengo esa capacidad. Eso. Y 2, yo creo que soy muy consistente. ¿Puede ser una fortaleza? Sí. Muy consistente cuando me propongo algo. Si digo que voy a salir por un tiempo, 6 meses antes, estoy muy lejos de ese tiempo. Ahorita, por ejemplo, para lo que quiero correr en Lima, estoy lejísimo de lo que quiero correr en Lima. ¿Cuándo es Lima? En mayo. Ok. ¿Ya? Estoy muy lejos, o sea, los números dicen que estoy muy lejos. Pero soy consistente y no me desespero. Y sé que un mes antes o 3 semanas antes de Lima puedo estar en la forma para correr lo que quiero. Si no estoy, voy a correr con lo que esté. Ujú. Pero tengo esa paciencia y esa perseverancia para llegar a ese momento y ejecutarlo. ¿Y qué pasa? Y yo creo que la otra sería disciplina. Ujú. Sí. He encontrado mucha disciplina. No era disciplinado, pero he encontrado disciplina en este proceso. Es un músculo, personalmente. creo. Sí, y eso, o sea, yo creo que eso es parte de lo que te decía de sufrir. O sea, mentalmente soy muy fuerte. O sea, a veces físicamente no estoy, Ujú. pero ese día, el día de la carrera, la mente puede más, ¿no? O sea, si digo que voy a salir ese paso, me siento cómodo ese paso. No sé cómo, pero salgo, lo ejecuto y el final, siempre tengo algo en el final. O sea, siempre tengo algo más. A pesar de que esté destruido, siempre tengo los últimos 400, 800 metros del maratón, los tengo ahí. O sea, hasta ahorita, ni siquiera en Miami, he corrido un maratón donde no haya podido correr más rápido el último kilómetro que el promedio de los anteriores. O sea, y es porque eso es mental ya. Ajá. O sea, el final del maratón es 100% mental, no hay nada físico ahí. Todas las personas que corren un maratón, no importa la velocidad, están destruidos al final. Si logras rematar, es porque
mentalmente estás preparado para afrontar el último kilómetro. Y yo salgo en las carreras pensando en eso, en el último kilómetro. Por eso los primeros 21 se me pasan volando. Claro. Porque estoy concentrado en el final. Pase lo que me pase, remato el final y eso me mantiene tranquilo, ¿no? Indiferentemente de cómo haya salido la carrera, remato el final, estoy. Me encanta y creo que comparto mucho esta mentalidad de la fortaleza y personalmente para todas las personas que nos están viendo, creo que, y son vehementes en el deporte actualmente, yo les diría como consejo final, tiempo al tiempo, porque una de las cosas que yo he aprendido después de 15 años a nivel casi que profesional es la experiencia también te lo dan los años, o sea, también te da que las cosas no salen como tú quieres, también te lo da las experiencias en carrera, o sea, luego de 10:73, te puedo decir que, o sea, el 11º, por ejemplo, yo físicamente estaba, o sea, out, mentalmente demasiado fuerte. Y es gracias a esa mentalidad fuerte que yo te decía, ¿cuánto vas a hacer en, no sé, 90K? Probablemente 2:30. ¿2:30? Pero si no estás entrenando para 2:30. No, es que yo sé. O sea, yo sé lo que tengo que hacer. Porque ya sabía exactamente cuánto tenía para meterle en la natación para luego llegar a unas piernas en 2:30 y bueno, y finalmente correr a 1:45, que no soy muy buena runner. Entonces, ya al final también te lo da la experiencia y los años. Entonces, 100%. yo creo que mucho de lo que nos dices, Javi, también son años de experiencia, ¿ok? No es esta vehemencia de la noche a la mañana, sino es mucho esta palabra, y yo me quedo con esta de disciplina y consistencia, que la tienes que tener con los años y son etapas en la vida, que vas a tener, como hay etapas en la vida que te vas a poder dedicar mucho más al deporte y priorizar de repente menos a la familia, pero tú tienes que finalmente darte cuenta y tomar conciencia si eso es lo que realmente quieres y te hace feliz. Probablemente a alguien de tu derecha le haga y a alguien de tu izquierda no, pero ese constante comparar es finalmente lo que a veces nos logra como no encontrar ese balance deseado. En decir, ¿por qué Javi es feliz dedicando 80% al deporte y 20% a su familia y yo no soy feliz dedicándome 50-50? ¿No? Entonces creo que va mucho por ahí. Sí, yo también creo que o sea, ahora tendemos mucho como a compararnos todos, ¿no? Para mí no está mal compararse en cuanto a, mientras te compares con personas que están al mismo nivel que tú, ¿no? O sea, si tú te estás comparando con, o sea, digamos, tienes un amigo que, vamos a poner cualquier cosa, corre el maratón en 2:30, oye, yo no estoy ahorita en capacidad de correr en 2:30, ¿no? 3:15, ¿no? Claro, o sea, no estoy en capacidad de correr en 2:30, entonces esa persona está descartada de mi comparación. O sea, me parece muy bueno, lo admiro, pero no, o sea, jamás me compararía con él. Pero sí está bien compararse para mí con personas que están a tu nivel, porque eso sí te empuja a mejorar, ¿no? O sea, yo tengo un grupo de amigos que corremos similar, tiempos similares, y me sirve muchísimo competir con ellos. Claro. O sea, me encanta competir con ellos. Incluso en Valencia perdí contra ellos, pero me encantó perder contra ellos, ¿no? Me encantó. De hecho, cuando estaba al final de la carrera... Esta palabra, me encantó perder con ellos. Sí, así. sí. O sea, cuando yo estaba en el kilómetro ya 41, estaba para el final, y yo, o sea, evidentemente ellos ya, o sea, no habían llegado todavía, no, sí, todavía no habían llegado, pero no me ha sacado 30 segundos y 48, casi un minuto. Entonces, pero yo en ese kilómetro sabía que ellos iban a cruzar la meta antes que yo, ¿ya? Entonces, yo en ese kilómetro rematé y todo. Me encanta. Pero lo único que quería era cruzar la meta. Ellos iban a estar parados ahí, ¿no? Y, o sea, felicitarlos, porque ellos habían sido mejores que yo ese día, ¿ya? Y lo interesante es que durante todo el año, yo había sido mejor que ellos todo el año. Pero el 3 de diciembre, que era la última oportunidad, fueron mejores que yo. Entonces, pero fueron mejores que yo y, o sea, uno debe poder entender que cuando alguien es mejor que tú, ese día es mejor que tú, correcto, tienes que felicitarlo, ¿no? Tienes que felicitarlo porque todos compitieron en las mismas condiciones con lo que había ese día, ellos performaron mejor que tú, y ya está, o sea, hay que felicitarlos, y habrán otras oportunidades donde tú buscarás performar más. exacto. Pero si ellos tienen su día en la siguiente carrera, bueno, es lo que hay, ¿no? Cada uno corre con lo que tiene ese día, ¿no? Exacto. Y, o sea, esa competencia sana para mí es la que sí me empuja a mejorar todo el tiempo, no sé. Mirar cómo van ellos, ver qué tiempos corren, Ver qué hace. ver qué hacen, ver qué no hacen. Entender que todos tenemos vidas diferentes también y trabajos diferentes y que yo no voy a poder probablemente tener la disciplina que tiene uno de ellos porque, bueno, tiene un nivel de disciplina distinto. O sea, no lo voy a poder ejecutar. Estoy bien con eso. Y otro, siendo más joven, mucho más talentoso, mucho más rápido que nosotros dos. Ese es, digamos, su asset, ¿no? O sea, su asset es ser más rápido que nosotros. Nuestro asset es tener más experiencia, como tú lo dijiste. Correcto.
habrán carreras, o sea, ese día fue su día y lo hizo muy bien y hay que aplaudirlo eso, ¿no? Qué lindo lo que nos cuentas. Y gracias, Javi, gracias por este espacio, gracias a la gente que vino a escucharnos hoy día. Espero que se lleven muchas de estas lecciones de running, las apliquen a la vida profesional, personal. No sé si quieras cerrar este podcast con algún mensaje, agradecimiento. Este es tu momento. Sí. No, en verdad, gracias, Dome, por la invitación. Lo único que me gustaría decir es que más gente se anime a correr. Creo que es un deporte lindo, creo que es un deporte que puedes iniciar. No tienes que iniciarlo, no tienes que haberlo hecho desde joven. ¿Ya? Se puede iniciar desde mayor, digámoslo así. Y aún así puedes mejorar. Creo que el running te permite mejorar, o sea, verte mejorar, a diferencia de, por ejemplo, deportes como el fútbol, donde lo único que significa mejorar es ganar el campeonato. En el running todos los días puedes mejorar. Y eso es lo bonito. Me gustaría que más gente lo practique, que más gente lo comparta y también que digamos que esas ganas de competir no nublen la mente de las personas. Eso lo va a hacer mantenerse mucho tiempo en el running. No dejen de disfrutar. No dejen de disfrutar el running. El día que lo dejes de disfrutar, date una pausa, deja de correr y reencuentra el running de otra manera. Yo, por ejemplo, lo he reencontrado más en amigos que en el performance per se, Claro. ¿no? Yo ahorita, después de Valencia, he tenido que reencontrarme con el running y lo he reencontrado así, compartiendo con los amigos, yendo a hacer series de velocidad con ellos cuando no me tocan a mí, acompañándolos a sus objetivos. Eso me ha vuelto a enamorar del running en estas últimas semanas, que de repente es algo que había perdido un poco después de la carrera. A veces corres la carrera, tienes el tiempo y dices como ya, ¿qué Claro. sigue después de eso? ¿No? Correr más rápido, sí. Pero ¿cuándo? Creo que eso es algo que me gustaría que la gente se lleve, ¿no? Disfrute del running con sus amigos. Sí, yo me llevo mucho de lo que dices de finalmente son etapas, o sea, son etapas y hay que disfrutarlas y finalmente eso, disfrutar cada etapa y no saber que va a durar para siempre, o sea, es como un proceso, ¿no? De crecimiento continuo. Sí, y también, o sea, no le tengan, yo creo que es algo que hoy día hay mucha controversia sobre eso, en que, oye, si pienso en un tiempo, no disfruto. Yo creo que eso no es así, o sea, yo creo que está conectado. El running es numérico, entonces no puedes no pensar en un objetivo de tiempos, eso no existe, ¿ya? El que dice que esa es su filosofía, en mi opinión, se está engañando a sí mismo, porque ¿cómo mides la mejora Claro. si no mides el tiempo? Claro. Eso no quiere decir que por eso no disfrutes, ¿ya? Y lo que yo decía de que yo en la carrera sufro todo el tiempo y que no disfruto, pero yo disfruto los 6 meses de entrenamiento. Claro. Muchísimo, o sea, muchísimo. Disfruto muchísimo los fondos y juntarte con amigos después del fondo, eso lo disfruto muchísimo. El día de la carrera, performo. Claro. Y ese día no me preguntes si disfruté la carrera, no vi nada de la ruta, no sé quién estuvo a mi lado, eso no tengo ni idea. Pero no importa. Disfruté el tiempo de entrenamiento y el día de la carrera hay que ejecutarlo nada más. Entonces, hay que disfrutar el proceso. Ese proceso que disfrutamos tiene números adentro, pero también tiene amigos y también tiene compartir muchísimo. Buenísimo. Bueno, gracias Javi, gracias a la gente que estuvo hoy día con nosotros. Nos vemos en un siguiente episodio de Mentoría Podcast. Gracias, Domingo.